La música forma parte de nuestras vidas desde los inicios de la humanidad, van acompañando al hombre, la tenemos incorporada. Utilizamos la música cuando estamos alegres o cuando estamos tristes, cuando estamos solos o estamos en compañía. La tenemos de fondo cuando estamos realizando alguna actividad. También nos comunicamos a través de la música. Pero, ¿qué es lo que produce en nosotros la música? ¿Qué es la musicoterapia? ¿Cómo nos puede ayudar? Preguntas que esperamos tengan una respuesta gracias a nuestra invitada de hoy, Eva Muñoz, psicóloga general sanitaria, musicoterapeuta especialista en el modelo Benezón y musicoterapia para prematuros, directora del Centro Isomus, docente de musicoterapia en diversos programas de máster en España y codirectora del máster de la UNIA en Huelva y docente de la formación en el modelo Benezón. Eva, muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir a esta emisora para hablar de música. Siempre es un tema muy agradable. Hablemos de musicoterapia, pero yo ya he hecho una introducción esta mañana comentando al respecto de una canción que siempre me ponía para levantar el ánimo. Entonces, no sé si preguntarte qué es la musicoterapia o primero preguntarte qué no es la musicoterapia. Bueno, muy buena pregunta porque ahora mismo está muy de moda el tema y bueno, muchas veces tendemos a pensar cosas que son musicoterapia que simplemente es, pues como tú dices, una forma que tenemos todo el mundo de animarnos, de cambiar el estado de ánimo, si estamos cansados, si necesitamos relajarnos, pues todos tenemos ahí nuestra pequeña lista de reproducción, ¿no? Y nuestra farmacopea personal. Sí. ¿Eso es terapia? Bueno, no. Estrictamente hablando, eso no sería terapia. Puede ser terapéutico en un momento puntual para cada uno, pero para que sea estrictamente terapia tenemos que hablar de un proceso y de una persona que sea terapeuta. Y que sea esa persona la que oriente, la que facilite ese proceso terapéutico para unos determinados objetivos y unas determinadas necesidades que tenga la persona. Entonces, la musicoterapia tendría una necesidad de que haya un terapeuta que paute esa música. Exacto, esa es la figura principal para que haya un proceso terapéutico. Si no hay un terapeuta, uno puede intentar, puede hacer muchas cosas de desarrollo personal, puede adquirir herramientas, eso sí que es terapéutico a la larga, pero no podemos hablar de un proceso terapéutico como tal. En toda terapia pues intenta que la persona sea la que, a través de sus propias herramientas, vaya mejorando, modificando lo que necesite modificar, mejorando su calidad de vida, ya sea pues porque tenga dolor, ansiedad, un montón de patologías o de necesidades diferentes que podemos tratar. Pero si no hay esa figura y si no hay unos determinados objetivos, uno puede intentar hacer algo terapéutico para sí mismo y que no sea lo correcto, que no sea efectivo a la larga. ¿Cómo funciona la musicoterapia? La musicoterapia funciona a muchos niveles. Tenemos algo a nuestro favor y es que la música es una de las actividades que más áreas del cerebro activa. Sí. Si no la que más, pero cada vez hay más estudios en los que se ve que la música se activa en muchas partes del cerebro simultáneamente. Esto quiere decir que nos puede ayudar a muchos niveles diferentes. Nos puede ayudar a nivel emocional, a sacar emociones, a expresarlas, a hacernos conscientes de emociones que tenemos y que a lo mejor no nos dábamos cuenta, o no nos damos cuenta por qué son, o no le podemos poner un nombre. Nos puede ayudar a nivel social. La música, como tú bien decías desde el principio de la humanidad, se ha utilizado por muchas razones y se ha perpetuado en la especie humana y se piensa o se cree que efectivamente tiene un valor adaptativo para la especie humana. Si no, no se hubiera mantenido tantos años en la especie y tiene una función. Y una de las funciones puede ser la social. Desde siempre se ha utilizado la música en todas las tribus, en muchas culturas, como un método de unión entre la comunidad, de expresión, de comunicación. Entonces, a nivel social,
Se utiliza mucho la musicoterapia incluso con personas que tienen precisamente problemas en todo lo que es la comunicación interpersonal, la capacidad de relacionarse, por ejemplo, personas con trastorno del espectro autista o personas sin ninguna patología concreta, pero que tienen dificultades de habilidades sociales. Entonces, por ejemplo, esa es otra área que se trabaja mucho en musicoterapia, la social. Podemos trabajar a nivel cognitivo, es decir, todo lo que tiene que ver con la atención, con la memoria, con la rehabilitación neuronal, personas que han sufrido, pues, por ejemplo, ictus o algún traumatismo craneal. La musicoterapia lo que hace es que establece muchísimas redes neuronales en el cerebro, entonces se utiliza como rehabilitación. Personas que han perdido el habla. ¿Por qué cada melodía nos afecta de una manera? ¿Dónde está el secreto? ¿Precisamente en eso que nos produce? Bueno, hay varios secretos. No hay una respuesta quizás todavía así definitiva, ¿no? Las melodías se suelen activar o se suelen procesar en el hemisferio derecho del cerebro, que es donde más se procesa todo este tipo de información. Pero luego el cerebro está muy conectado entre sí, hay muchas conexiones. Sí. Y aparte de cosas que podemos definir como que son innatas, que ya los bebés vienen con mucha capacidad, con una gran capacidad de recordar melodías, melodías que las están escuchando desde el útero de su mamá, pues ya las reconocen. Esto se ha comprobado, que el bebé cuando nace y reconoce determinadas melodías o la voz de su madre, pues tiende a tranquilizarse. Tenemos ya un poco esto ya digamos que viene de serie, ¿no? En el genoma humano. Pero luego también es muy importante la experiencia de cada uno. Entonces, una persona que está expuesta a determinadas melodías siempre va a preferir esas melodías frente a otras que no ha estado expuesto o que culturalmente no son más familiares. Tiene uno cierta afinidad a lo más conocido, ¿no? Eso es, la parte cultural pues es muy importante, claro. Hay melodías que relajan, hay melodías que activan, pero ¿las mismas melodías producen los mismos resultados en distintas personas? Estrictamente hablando, no. Podríamos establecer algunos principios generales. Pues, por ejemplo, la música que hemos escuchado al inicio del programa, que está por ahí de fondo. La tenemos ahí de fondo. Eso es. Pues por determinadas características podríamos decir que es una música que tiende a relajar, pues porque son sonidos largos, la flauta hace sonidos largos con la exhalación de la respiración. Son melodías que no tienen muchos picos melódicos, sino que es un registro de frecuencias pues bastante estable, podríamos decir, determinadas armonías que utiliza, determinadas melodías. Todo eso, generalmente hablando, nos puede tender a relajar o a estar en estados de reposo. Pero luego, como te decía, la experiencia de cada uno es muy variada, entonces, y los recuerdos de cada persona. Por eso no podemos establecer esta farmacopea o recetas musicales de que, por ejemplo, esta canción u otras a todo el mundo le van a producir tranquilidad. Si una persona asocia esta música a determinado trauma de la infancia o posterior, esta música no le va a relajar en absoluto. Claro. Entonces, por eso la musicoterapia pone mucho el acento en que es una terapia y como toda terapia tiene que ir dirigida a la persona y a las necesidades individuales de esa persona. No se puede recetar música como se recetan otras pues un fármaco, ¿no? Sí. Hablando de recetas, hablando de fármacos, la musicoterapia, esta técnica, puede ayudar a rebajar la dosis de medicamentos que está tomando una persona o quizás sustituir a un medicamento. Puede ayudar. El tema de sustituir pues ya depende de muchos factores. Si una persona necesita un fármaco porque tiene una enfermedad crónica, es difícil, pero sin duda la música y la musicoterapia especialmente la musicoterapia, puede ayudar muchísimo a bajar niveles, por ejemplo, de dolor, con lo cual se puede bajar tremendamente la cantidad de medicación, efectivamente, porque nos ayuda a segregar nuestros propios analgésicos personales y naturales que tenemos en el cuerpo, que son las endorfinas. Sí. Entonces, es sabido que cuando uno escucha una música que le gusta mucho, se produce una serie de reacciones químicas en el cuerpo
que hace que segreguemos endorfinas, que es la hormona que se dice de la alegría, de la felicidad. Esto, pues, por ejemplo, baja mucho el nivel de dolor o de estados de ánimo, pues de tristeza, depresivos, etcétera. Luego hay otra serie, a la vez en la música, no solo cuando uno la escucha, sino cuando uno la hace, que eso es un tema importante que si quieres ahora comentamos. Cuando uno sobre todo hace música, sepa o no, no hace falta tener conocimientos, no. Se producen a la vez, como decía antes, muchas reacciones en el cuerpo, a nivel cerebral, a nivel hormonal. Entonces se segregan muchos neurotransmisores, hormonas. Hemos hablado de las endorfinas, pero se segregan muchas otras. Por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor muy importante del cerebro que precisamente hace todo esto, que la música que nos gusta nos produzca placer, y a partir de ahí podemos reducir, por ejemplo, mucho el estado depresivo, trabajar, por ejemplo, con estados de adicción. Tiene que ver un poco con todo eso. Creo que te ayuda mucho en tu trabajo el que seas psicóloga general sanitaria, además de musicoterapeuta. Eres codirectora del Centro Isomus, ubicado en Madrid y también en Andalucía. ¿Cómo trabajáis en el centro? ¿A quién va dirigido? Bueno, el centro va dirigido en principio a cualquier persona que tenga algún tipo de necesidad, que quiera tratarse, independientemente de la edad, de si tiene conocimientos musicales o no, o de la necesidad. En el centro también trabajamos con psicología, con lo cual integramos las ambas ramas. Al fin y al cabo se trata de hacer psicoterapia, entonces va dirigido, pues, a personas de todas las edades, desde niños pequeñitos o personas más mayores, pues con cualquier tipo de patología o simplemente que sientan que no son felices, que algo falla en sus vidas y que, bueno, les gustaría conocerse, trabajarse, tener más conciencia. Y sin duda es un método, es una terapia que ayuda a tomar conciencia, a relacionarse con uno mismo, a conocerse, a expresar emociones. ¿Tenemos una música de fondo? ¿La utilizáis en algún grupo de trabajo, en alguna terapia? Pues bueno, nosotros en el centro y en musicoterapia en general se puede trabajar con música grabada, pero muy fundamentalmente con música que la propia persona hace, pues sonidos que la propia persona ejecuta activamente. Por eso decía que no hace falta que la persona sepa música, porque esto es algo que la gente tiende a pensar, ¿no? Pues si yo canto fatal, yo no tengo ritmo, esto no serviría para mí. No es verdad. Todos tenemos capacidades musicales, independientemente de que hayamos recibido una educación musical. Y lo que importa no es si sale bonito o no, o si suena bien. Lo que importa es todo lo que la persona produce y lo que le hace sentir lo que produce. Entonces, por ejemplo, bueno, a raíz de esto que estamos oyendo, es interesante porque es música de agua. Están haciendo rítmicamente sonido con el agua. Y el agua es un sonido natural que llevamos escuchando desde antes de nacer. El líquido amniótico del útero de la madre es el sonido del agua, que ya venimos muy programados, y por eso el sonido del agua nos tiende a producir sensaciones, pues, de recogimiento, de estar a gusto, sensaciones muy regresivas, porque nos recuerda a esas etapas fetales. Aparte de que el agua, bueno, es un elemento natural que ha estado siempre ahí. Entonces, el agua sí que es interesante en terapia, precisamente por esto, porque ayuda a conectar con determinados sentimientos, con determinadas emociones que ya nos vienen de manera muy innata. ¿Qué grupos de trabajo tenéis? Porque sé que trabajáis con mujeres embarazadas, con niños, nos has hablado ya también de grupos de niños con algún problema psicológico determinado. ¿Cómo trabajáis? Bueno, como bien dices, se puede trabajar en grupo, en terapia grupal o en terapia individual. Eso va a depender, pues, de las necesidades de la persona, fundamentalmente. Y también, evidentemente, si tenemos grupos adecuados, pues, en donde esa persona pueda sacarle provecho a la terapia. En el caso de niños, pues niños que tengan características similares o que puedan complementarse. Y bueno, aparte de terapia grupal o terapia individual, pues trabajamos con diferentes problemáticas o diferentes edades. Por ejemplo, hablabas de las embarazadas, trabajamos también con prematuros. En los prematuros, en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos,
se convierte en una terapia que aquí en España todavía es muy poquito conocida, pero que internacionalmente está demostrando científicamente mucha eficacia. Y que precisamente nosotros nos hemos formado especialmente en este método específico en Nueva York. Sí. Y bueno, lo que se trata es de ayudar a través de la música y de sonidos, como te comentaba, el agua, el sonido del latido cardíaco, sonidos específicamente elegidos que producen determinadas sensaciones y determinados efectos terapéuticos en el prematuro, y en la familia. No conocíamos toda la formación que hay detrás de un musicoterapeuta y también queremos profundizar un poquito en este aspecto porque sabemos que eres docente de musicoterapia en diversos programas de máster en España. Pero mira, tenemos al teléfono a Antonia de la Torre, que es codirectora del Centro Isomus, es compañera tuya. Eso es. También es musicoterapeuta especializada en el modelo Benethon, que nos tendréis que contar ahora, y en musicoterapia con prematuros, directora del máster de la Universidad Internacional de Andalucía y es una de las responsables de las consultas de este centro en Andalucía. Antonia, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por aceptar esta conexión telefónica para ampliar un poquito la información en este tema de musicoterapia que hoy, la verdad, nos está dejando bastante sorprendidos. Tenéis adelante distintos cursos y distintas cualificaciones para profesionales. ¿Cómo se forma un musicoterapeuta? Pues bueno, antes de todo, muchísimas gracias por contar con nosotras. Es un placer poder estar aquí hoy. La formación de un musicoterapeuta, como bien has dicho, requiere de muchos años, de mucha experiencia, de mucha formación. Puede acceder a ella una persona con una titulación pues que venga del campo sanitario, del campo educativo y que le interese tener una formación paralela y que enriquezca esa formación previa que tiene. Para ello es fundamental que realice un máster universitario de 60 créditos, como bueno, está un poco establecido por la Federación de Musicoterapia, que tenga unos requisitos mínimos y entre ellos que tengan 60 créditos. A través de este máster, que bueno, podemos encontrar a nivel nacional diferentes programas de máster, pueden conseguir bueno, pues ver diferentes perspectivas de la musicoterapia, sí, de una forma muy general, de introducción a la musicoterapia y luego de diferentes especializaciones. Da una formación muy completa y a raíz de ahí cada musicoterapeuta puede elegir cuál es la corriente que se siente más identificado a la hora de trabajar y posteriormente pues seguir con una especialización. Que de hecho hay varias especializaciones que se ofertan para los musicoterapeutas que terminan una formación de máster. O sea que el planteamiento es una ampliación en la formación pues de distintos profesionales, ¿no? Sí. Por ejemplo, puede ser una opción, porque cuando accedes a un máster previamente debes tener una carrera universitaria. A diferencia de otros países, en España es así. Sin embargo, podemos encontrar que en otros países, como te digo, la formación en musicoterapia ya de por sí es un grado, es una licenciatura y no requiere de una formación previa. Pero en España, por ahora, sí que es necesario tener una titulación anterior para poder acceder a un título de máster en musicoterapia. Sí, además de conocimientos musicales. Hay que tener conocimientos musicales. Exacto. Claro. Pero también una persona puede acceder sin conocimientos e irlo adquiriendo, sin esos conocimientos musicales. Bueno, es necesario tener una base. Tener una base. Tener una base importante porque el musicoterapeuta trabaja con la música, como decíamos antes, con la música en directo. No solamente dar al play. Eso no es un... La tiene que crear. Exacto. Es necesario tener una base. Luego ya a lo largo de la formación el musicoterapeuta se especializa en cómo utilizar determinadas técnicas de improvisación, determinados instrumentos aplicados a lo que va a trabajar. Antonia o Eva, hemos hablado del modelo Benethon. ¿En qué consiste? Pues el modelo Benethon es, como decía Antonia, una de esas especializaciones que se pueden hacer después de la formación o en personas que tienen otro perfil dentro del mundo de las terapias, de la música y que se especializan en este modelo de musicoterapia, que es uno de los modelos
pues que está reconocido a nivel internacional. Es uno de los 5 modelos reconocidos internacionalmente. Y la particularidad del modelo Benenson es que se trabaja no solo con la música, sino con todo lo que es la comunicación no verbal, que también está presente en otros modelos de musicoterapia, pero es muy característico del modelo Benenson. Se trabaja con el cuerpo, se trabaja con la voz, se trabaja con el ritmo, con el espacio, con el movimiento, en fin, todo lo que es el lenguaje no verbal, pero a un nivel más amplio. No es tan importante la estética de la música, claro. Así como en otros modelos es muy importante que suene bien, que suene bonito. Aquí no es tan importante eso, sino que la persona se exprese y se comunique. Todo lo que pasa mientras se hace la música y se está en la musicoterapia. ¿Por qué la musicoterapia es una alternativa a otras técnicas para recuperar la salud? Es una alternativa, y no solamente una terapia alternativa, sino una terapia integradora. Antes se hablaba más de terapia alternativa cuando otras terapias no funcionaban. Bueno, pues se intentaba la musicoterapia como al último cartucho. Claro, residual, sí. Y la idea no es esa, la idea es que podamos trabajar con otros terapeutas, con otras profesiones, con otras disciplinas sanitarias, porque, como tú dices, puede aportar mucho y podemos trabajar en equipo y aportar a otras disciplinas y ella nutrirse de otras disciplinas, de la psicología, la neurología, la medicina. Entonces aporta información y aporta un tipo de terapia y de trabajo que otras terapias no pueden ejercer. La terapia verbal en psicología muchas veces es limitada. Es necesario recurrir al cuerpo, recurrir a la expresión más básica que tenemos, que es la no verbal. No siempre podemos nombrar las cosas con un nombre. Supongo que directamente relacionado con la psicomotricidad, porque todo lo que mueve el cuerpo tiene una representación mental y eso produce unos cambios, ¿no? Exactamente, eso es. ¿Tenéis grupos creados para trabajar, por ejemplo, con niños con déficit de atención, con niños hiperactivos, con algún problema quizás psicológico que la musicoterapia pueda limar o pueda ayudar en su evolución? Sí, trabajamos con todas esas particularidades, no solamente en grupos, sino también en familia o de forma individual. Eso ya va a depender un poco pues, de la evaluación que se haga de cada caso, que como decíamos es muy individual y depende de las necesidades particulares pues, de ese niño, de esa familia. Lo que me parece precioso tiene que ser el trabajar con las mujeres embarazadas y por supuesto con los niños recién nacidos, ¿no? Sí. Bueno, nos ha encantado el poder conversar con vosotros, conocer más qué es la musicoterapia, hacernos una imagen diferente de la que siempre hemos tenido y conocer que es una técnica terapéutica que está ahí y que puede beneficiar a muchas personas. Igualmente, un placer. Despedimos la conexión con Antonia de la Torre, también musicoterapeuta especializada en este modelo que nos han comentado, Benenson, y trabaja con musicoterapia también con prematuros, que lleva todo este tema de la formación. Gracias, Antonia. Muchísimas gracias a vosotras. Y a ti, Eva, también por desplazarte hasta nuestro estudio, musicoterapeuta, psicóloga general sanitaria, directora de Isomus, un centro que está aquí en Madrid. Les dejamos toda la información que la tienen en la página web www.isomus.com. Con esta música relajante y en este tono emotivo que nos han transmitido las dos terapeutas de musicoterapia, nos vamos a despedir de todos ustedes, como siempre agradeciéndoles su presencia, con los saludos cordiales del equipo técnico de Radio Inter, Carlos Chinchilla en control, Sara Landa en producción y de quien les habló, Magdalena Romo. Que sean felices.